Luego de que ustedes se congreguen en este local tan majestuoso de una universidad tan prestigiosa para acompañar un acto solemne de juramentación de sus dirigentes en la región. El partido político necesita que sus militantes no solamente sean defensores de la democracia, porque de eso ya hemos dado muestras en el año 2000, sino que también necesita que sus militantes asuman una responsabilidad política en el día a día. Y ustedes el día de hoy están demostrando que están aquí presentes porque el fortalecimiento del partido es el trabajo de los dirigentes y de los militantes. Sabemos que hay preocupaciones de todo tipo y no es para menos. Nuestro líder, Alejandro Toledo, es víctima de una persecución política por esos sectores políticos que no le perdonan haber llegado al poder y haber mejorado la redistribución de los ingresos a través de incrementos de remuneraciones para algunos sectores como el magisterio, como el Poder Judicial. Y es que hay una persecución que se ha manifestado a través de los procesos que se han visto tanto en el Congreso como en la Fiscalía, y que eso ha causado un poco de preocupación porque de repente hemos fallado en la comunicación hacia ustedes respecto a que no hay ningún asunto ilícito en la conducta de nuestro líder y que todo esto obedece a un planificado trabajo de demolición política liderado por los apristas y por los fujimoristas. Y contra eso, la presencia de ustedes el día de hoy significa que recuperan la confianza, que recuperan la esperanza y que se levantan junto a su líder para construir la alternativa de gobierno hacia el 2016, porque este proceso electoral del 2014 es la antesala al proceso electoral del 2016, donde tenemos ya que comenzar a reagruparnos y a trabajar para... Ica fue el foco del epicentro. ¿Cómo no podemos recordar que muchas autoridades corruptas se enriquecieron con la pobreza de las personas, con las necesidades, y el dinero que venía para la ayuda de la reconstrucción fue aprovechado por algunos malos elementos que ocupaban cargos de dirección? ¿Cómo no recordar que la misma gente que estaba en el Ministerio de Vivienda manejando la reconstrucción a través de Forsur también se enriquecían y dirigían las obras para enriquecerse las empresas y las autoridades, y las obras quedaban inconclusas y las obras se hacían de mala calidad? Y eso lo apreciamos en Ica, lo apreciamos en Pisco, lo apreciamos en Chincha. Y entonces, claro, es un pueblo golpeado por la naturaleza, pero más daño le hizo la reacción de los gobernantes. Y nosotros, como Perú Posible, nos solidarizamos profundamente con el pueblo de Ica, con el pueblo de Huancavelica y con algunas provincias de Lima que también fueron afectadas. Pero nuestra visión de país tiene que ir más allá de ese suceso que fue muy triste, pero que tenemos que superarlo, y ustedes lo han ido superando poco a poco. Porque hoy en día encontramos un gobierno genuflexo que no cumple las promesas electorales, que no cumple las promesas por las que nosotros como partido le dimos un respaldo político para que gane el señor Ollanta Humala. Y entonces vemos, por ejemplo, que el problema de la minería no se resuelve. Vemos, por ejemplo, que el problema de los sueldos de los profesores no se resuelve. Y no se resuelve el problema de los sueldos de los policías y de los empleados del sector salud. Y entonces vemos que, por el contrario, la política laboral se ha endurecido. Pareciera que el modelo neoliberal ha alcanzado la cúspide en el Perú y está golpeando a la clase trabajadora, y eso evidentemente está afectando en los bolsillos de cada uno de los que dependen de su trabajo. Y no hablemos ni siquiera de los índices de desempleo. Y la región Ica, que es una región que tiene muchos recursos, tanto por su agricultura, por su minería, también sufre los embates, porque sabemos que acá en Ica se han acantonado unas cuantas familias que controlan más del 80% de los terrenos agrícolas. Y eso evidentemente obedece a una política de Estado donde no se interviene, donde no hay justicia social y donde nosotros también nos levantamos y también exigimos y criticamos abiertamente. El sistema financiero
al que muchos recurrimos por alguna necesidad para la compra de un bien mueble, para la compra de un inmueble, para poner un establecimiento comercial, ha desarrollado unos mecanismos de préstamos cada vez más abusivos, cada vez más leoninos. Los bancos, por ejemplo, le prestan el dinero con una tasa del 18% de interés anual acumulada, pero le hipoteca su inmueble a favor del banco. Le obliga que usted asegure el departamento o la casa o el terreno a nombre del banco como beneficiario. Le obliga que usted compre un seguro de vida porque si se muere, el beneficiario es el banco. Y si la deuda no se ha pagado y se muere usted, sus familiares tienen que acabar de pagar la deuda, los intereses, las costas, los costos. Y el banco puede cada 2 o 3 meses pedir que se haga una valorización del inmueble y la factura se la pasan al que pidió el préstamo, porque así son los contratos modelo que tiene el sistema financiero en Perú. Y nadie habla de eso. Los organismos reguladores no funcionan, no están al servicio de regular el funcionamiento del mercado, sino están al servicio del interés económico, del poderoso. Y contra eso nosotros también nos levantamos. Basta ya de que el Perú sea el país que todos admiran por su crecimiento económico, 5%, 6%, 7%, el que más crece en América Latina, pero no hay crecimiento sostenido, porque la calidad de vida sigue siendo mala, porque no hay empleo, porque la salud es de mala calidad, porque la educación es de mala calidad, porque no hay saneamiento físico legal y millones de peruanos no tienen energía eléctrica, no tienen agua potable. Y entonces, ¿de qué nos alabamos? ¿De qué nos felicitamos? Solamente se están engrosando los bolsillos un grupo pequeño, que no es más del 5% de los que tienen las empresas. Y eso no puede continuar. Eso no puede continuar y nosotros nos levantamos contra esa injusticia y decimos que esto tiene que cambiar. La economía de rostro humano. La economía de rostro humano es lo que les estoy diciendo. Y el doctor Alejandro Toledo en el año 2001, en el cierre de campaña del Campo de Marte, dijo: en mi gobierno los comedores populares se van a cerrar uno a uno porque se va a generar empleo. Lamentablemente, y ustedes lo saben, Fujimori nos dejó una economía en azul, pero era mentira, era una economía en rojo. Había recesión económica, la caja fiscal estaba vacía y tuvimos que construir las bases del crecimiento económico a través de una serie de acciones. Se mejoraron las exportaciones, se firmaron los tratados de libre comercio. Y ese trabajo de siembra que se hizo en nuestro gobierno, vino el gobierno aprista y lo devastó. Y este gobierno no lo aplica, no lo utiliza adecuadamente. Y entonces se llenan el pecho y sacan con orgullo y dicen: tenemos 68.000 millones de reservas internacionales. Y nosotros le respondemos: nuestro pueblo se muere de hambre. Fácil es hacer reservas internacionales, fácil es decir que tenemos dinero para capear cualquier crisis internacional, pero los maestros siguen con sueldo de hambre, los profesores siguen con sueldo de hambre, las universidades siguen demandando aumentos, los policías no tienen aumentos. Entonces, claro, es fácil que en su caso usted se compre el televisor, auto, si a sus hijos le da solamente pan con té y ese es todo el alimento, si los mata de hambre. Y eso está haciendo el gobierno con nuestro pueblo, y eso ha hecho el gobierno aprista antes, y contra eso nos tenemos que levantar. Y contra eso tenemos que criticar y tenemos que plantear las reformas más importantes que el país necesite a través de nuestro gobierno. Nosotros, hermanos y hermanas, sabemos que el partido está en un momento trascendental. Es el momento de quiebre. Y hoy el partido apela a sus militantes para que sabiamente la militancia escoja a los mejores hombres. Y los mejores hombres son los que ustedes han elegido. Los mejores hombres y mujeres identificados con los ideales del partido, que creen en el cambio a través de Alejandro Toledo y el Perú Posible, son los que tienen que asumir la responsabilidad política de manejar, de dirigir, de liderar los cambios en la región y los cambios en el país el día de mañana. Entonces yo me siento halagado, me siento tranquilo y creo que hay mucha confianza y se la transmitiremos a nuestro líder de que en Ica ya empezó el cambio y ya empezó la campaña hacia el 2016. ¿Vamos a apoyar a nuestros candidatos a las elecciones municipales y regionales? Pues claro, ustedes tomarán la mejor decisión, pero para el camino hacia el 2016, creo yo que el día de hoy debemos empezar a decir que ya empezamos. Y yo felicito a todos ustedes, felicito al hermano Juan de Dios Ramírez Canchari, una persona de la que tuve el honor
de trabajar cerca de él cuando fue congresista y cuando fue ministro de Estado y cuando fue presidente de la Comisión de Trabajo. Un hombre que siempre apostó por los trabajadores, que siempre le puso la cruz a la Confiet, sí, a la Confiet, al poderoso Confiet. Juan de Dios Ramírez Canchari, cuando fue ministro, le puso la cruz y no le permitía más abusos. Y esa fue una de las razones por las cuales se le monta una campaña de demolición y desprestigio para bajarlo del ministerio, porque a la Confiet no le convenía que Juan de Dios sea o siga siendo ministro. Y yo doy fe y testimonio de ese trabajo íntegro, de ese sacrificio y de esa entrega hacia lo que son las reivindicaciones, porque finalmente Juan de Dios viene de lo más profundo del Perú, viene de ser un obrero y un trabajador y un dirigente sindical, y esos son los hombres que el Perú necesita, porque los cambios se dan a través de las personas que han sufrido de pronto o que están plenamente identificados con sus acciones, como lo demuestra Juan de Dios. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Permiso. Venga Zapala, bien fuertes. Discurso elocuente. Simplemente en este momento